Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, estamos en nuestra clase número 12 de física. Ya, entonces vamos a comenzar, como les dije, en la clase número 12 correspondiente a física. Y vamos a ver entonces qué pasaremos esta semana. Recordemos que la semana pasada empezamos a ver esto que tenía que ver con la dinámica del movimiento, ¿ya? Que dijimos que eran las causas que provocaban estos movimientos y que principalmente eran las fuerzas. Estudiamos algunas fuerzas, por ejemplo el peso normal, ¿cierto? La tensión. Y hoy, como les mencioné también en la clase anterior, íbamos a ver las leyes de Newton. Vamos a ver un resumen de algunas clases anteriores, las leyes de Newton, primera, segunda, tercera ley, lo que es la masa inercial y gravitatoria. Entonces, chicos, ¿por qué les puse estos mapas conceptuales? En las 2 clases anteriores yo había puesto estos mapas conceptuales y por un tema de como configuración, no sé, no habían salido correctamente. Entonces los puse en esta clase para que los pudiéramos ver. Entonces, nosotros estamos en la parte que es fuerza y movimiento, ¿cierto? Antes de ver todo esto que tiene que ver con la fuerza, las leyes de Newton, estudiamos la cinemática, que dijimos que era aquella que describía el movimiento. A diferencia de la dinámica, que la dinámica ya estudia las causas de por qué este movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la cinemática? Es aquella que describe el movimiento. Y en la primera clase que vimos de fuerza y movimiento, utilizábamos conceptos y describimos todos estos conceptos de desplazamiento, trayectoria, posición, rapidez, velocidad y aceleración, ¿cierto? Y dijimos que estos movimientos se podían dividir en uniformes o acelerados. Y dentro de los movimientos uniformes teníamos el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y dentro de los acelerados teníamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el retardado, la caída libre y los lanzamientos verticales. Ahora, este otro resumen ya ve todos los tipos de movimientos. Primero vimos rectilíneos horizontales, que se movían en una línea recta, como le dice el nombre, pero horizontalmente. En general nosotros lo describimos en el eje X en un sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tenía el movimiento rectilíneo uniforme? Tenía que tener una velocidad constante y por ende una aceleración igual a 0. Eso es lo que me dice este recuadro. El otro movimiento que vimos, rectilíneo horizontal, fue el movimiento uniformemente acelerado. ¿Y qué características tenía este? Que ya la velocidad no era constante, esta variaba, pero sí la aceleración es un número constante, quiere decir que en determinado tiempo la aceleración va a ser siempre igual. Y era positiva, pero ¿por qué esta aceleración era positiva? Por eso acá le puse entre paréntesis un signo positivo, porque tiene igual sentido y dirección que la velocidad. Es por esto que toma un valor positivo. Por otro lado, el movimiento uniformemente retardado también tiene una aceleración constante pero negativa. Por lo general, el ejemplo más claro era cuando los automóviles van frenando hasta detenerse, ¿cierto? Y esta aceleración numéricamente es negativa, ¿por qué? Porque aquí es igual en dirección que la velocidad, pero en distintos sentidos. Supongamos que el sentido de la velocidad es en este, el de la aceleración va a ser hacia el otro lado, ¿ya? A eso se refiere, la misma dirección horizontal, pero distintos sentidos. Por eso es que toma un valor negativo. Después vimos los rectilíneos verticales. También son rectilíneos, una línea recta, pero ya estábamos trabajando en el eje Y, no en el eje X. Eso es súper importante. ¿Y qué pasaba, chicos? Teníamos 2, la caída libre y los lanzamientos verticales. ¿Cuál era la caída libre? La caída libre era aquella que yo dejaba, como lo dice el nombre, chicos, que yo dejo caer un objeto, ¿sí?
Si yo dejo caer un objeto, quiere decir que su velocidad inicial es 0 porque está en reposo, ¿ya? Acá lo puse en las características, disculpen, velocidad inicial o v sub 0 igual a 0. ¿Qué pasa con la aceleración? También tiene una aceleración constante, pero esta ya es la aceleración de gravedad. Es constante y acá puse el valor 10 metros partidos por segundo al cuadrado y fíjense, es positiva. ¿Por qué? Por la misma razón que lo vimos acá, que la velocidad va en el mismo sentido y dirección que la aceleración. ¿Qué pasaba con los lanzamientos verticales? Tanto hacia arriba o hacia abajo. Su velocidad inicial es distinta de 0. ¿Por qué es distinta de 0? Porque al lanzarlo, ya sea hacia abajo o hacia arriba, quiere decir que le estoy dando una velocidad inicial, a diferencia de la caída libre que está en reposo y se deja caer. El lanzamiento yo le estoy dando una velocidad inicial al ser lanzado, entonces esta velocidad inicial es distinto de 0. Fijémonos en el que va hacia abajo. Recordemos que la aceleración de gravedad es un vector que siempre va hacia abajo, ¿ya? Por ende, cuando hablamos de lanzamiento vertical hacia arriba, esta aceleración constante, que también es la aceleración de gravedad, también es positiva, porque tanto aceleración como velocidad van en la misma dirección y sentido. Y por otro lado, tenemos la que va hacia arriba. Hacia arriba vamos a tener que si algo yo lo lanzo hacia arriba, su velocidad es un vector que va en el sentido positivo de la y la aceleración va en sentido negativo de la y, por eso es que toma este valor constante, que numéricamente es el mismo, pero con otro signo, ¿ya? Entonces, chicos, para que no se confundan, estos dos mapas conceptuales que hicimos, que acabo de repasar, fueron de clases anteriores, que cuando yo empecé la clase no lo habíamos podido visualizar. Pero hoy, es súper importante que lo tengamos claro y resumido. ¿Qué es lo que nos compete hoy? Las leyes de Newton. Entonces, lo que yo mencioné anteriormente, estos dos mapas conceptuales tenían que ver con la cinemática, que es la descripción de los movimientos, ¿ya? Ahora, la dinámica, también podemos describir un movimiento, pero se preocupa fundamentalmente de las causas de este movimiento, que en general son las fuerzas. La clase anterior, como ya lo había mencionado, pero para la gente que viene recién llegando, estudiamos algunas fuerzas, que era la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de roce, la fuerza tensión, ¿sí? Si no me equivoco, fueron esas 4. Dijimos que las fuerzas son vectores, por ende tienen sentido y dirección, eso es súper importante. Después vimos cómo se hacían los diagramas de cuerpo libre y ahora vamos a las leyes de Newton, en donde vamos a usar todas estas ideas que vimos en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Newton? En 1586, Isaac Newton formula las 3 leyes sobre la dinámica, las cuales permitan determinar cómo será el movimiento a partir de las causas que lo originan. ¿Ven? Dinámicas, causas del movimiento. Y sí, chicos, empecé hace poco porque tuvimos problemas con la cámara. Entonces, recién está empezando la clase, para suerte de que la gente que llegó tarde, ¿ya? Y estas 3 leyes, ¿cuáles son? La primera ley de Newton se llama ley de inercia. La segunda ley de Newton se llama ley fundamental de la dinámica. Y tercera ley de Newton es principio de acción y reacción, ¿ya? Entonces, vamos con la primera ley de Newton, que es esta ley de la inercia. ¿Qué es lo que dice? La ley de inercia dice que todo cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo, así como todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que una fuerza externa lo saque de este estado, ¿ya? Ahora, chicos, fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo este enunciado para la gente que no lo entiende? Dice que si yo estoy, por ejemplo, yo estoy sentada en esta silla que tiene rueda, y yo estoy en reposo, no me estoy moviendo, y nada me va a sacar de este reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre mí. Que, por ejemplo, otra persona me empuje, ¿ya? Y yo me mueva. Ahí salí de este estado de reposo. O bien, me estoy moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir una velocidad constante, quiere decir que en cualquier momento, si usted mide mi velocidad, es la misma, y nadie me va a sacar de este movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza, ¿ya?, actúe sobre mí. Eso es lo que quiere decir la ley de inercia. Quiere decir que nada me saca de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa me saque de estos 2 estados, ¿ya? Y acá dice, de esto se desprende la condición de equilibrio de traslación. Si la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es 0, el cuerpo está en reposo o tiene movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Esto es súper importante, chicos, ¿por qué? Se los voy a decir con palabras más sencillas. Cuando nosotros hagamos la sumatoria de las fuerzas, ya vimos que en un cuerpo tenemos, por ejemplo, yo que estoy sentada en esta silla, tengo mi peso, tengo la normal, ¿ya?
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que las sumatorias de todas las fuerzas externas que están actuando, por ejemplo, en este momento sobre mí, es igual a 0 si yo cumplo con que estoy en reposo o estoy en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Si estoy en reposo es obvio, mi velocidad va a ser 0, por ende mi aceleración también lo es. Pero ¿qué pasa con la velocidad constante? Cuando la velocidad es constante, yo me muevo a una velocidad constante, mi aceleración también es 0, porque la aceleración es una variación de la velocidad. Y si no tenemos esta variación, tanto cuando es 0, cuando es constante, no tenemos aceleración. Segunda ley de Newton. La ley fundamental de la dinámica dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, este adquiere una aceleración que es proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fuerza aumenta, la aceleración, dice, es proporcional a dicha fuerza. Esta aceleración, que acá sale la primera fórmula, es proporcional a dicha fuerza. Fíjense, si matemáticamente yo pongo una fuerza mayor, la aceleración también lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Eso se refiere con directa o proporcional e inversamente proporcional. ¿Ya? Y de esta formulita se desprende esta fórmula que muchos conocen de que la fuerza neta, cuando hablamos de fuerza neta quiere decir todas las fuerzas que actúan, todas las fuerzas externas, no solo una, todas, es igual a la masa por la aceleración. Pero sale de esta idea de que la aceleración es inversamente proporcional a la masa y proporcional o directamente proporcional a la fuerza. Y fíjense en este dibujito. Yo puedo, acá tenemos dos casos, una persona que está jugando golf, ¿cierto? Y una persona que está intentando empujar o haciendo una fuerza sobre este camión. Puede que yo utilice la misma, no es muy, ¿cómo lo podríamos decir? No es muy coherente, pero para que se entienda la idea, que en una la gente va a pensar que yo utilizo una fuerza menor y en la otra necesito una fuerza mucho más grande. Pero fíjense, ¿qué pasa si yo en ambos casos utilizo la misma fuerza? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia en el caso 1, fíjense, ¿qué va a cambiar? Que la aceleración en este caso de la pelotita va a ser muy grande y la masa de la pelotita es muy pequeña. Pero en el otro caso la masa del camión es más grande, pero obviamente va a obtener, si yo aplico esta fuerza, una aceleración muy pequeña. Pero en ambos casos yo puedo aplicar la misma fuerza. Y esta es la idea de que usted de repente, la gente piensa que yo por empujar un camión necesito más fuerza que para, no sé, empujar una bicicleta. Sí, puede que sea correcto, pero en ambos casos yo puedo aplicar la misma fuerza con la diferencia en que el movimiento, la descripción del movimiento va a ser distinto. En el caso que yo empuje a una persona en una bicicleta con la misma fuerza que yo empujo un camión, la única diferencia es que la bicicleta va a tener una aceleración mayor. En cambio, el camión va a obtener una aceleración mucho más pequeña. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esta idea de la imagen. Entonces, primera ley de Newton, ley de inercia. La segunda ley de Newton, que es la fundamental de la dinámica, que es con la que vamos a trabajar todo este rato, que es con esta formulita que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y ya sabemos de dónde sale esta idea. Y la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción, dice que si sobre un cuerpo se está ejerciendo una fuerza A, fuerza de acción, entonces este cuerpo ejerce una fuerza B, fuerza de reacción de igual magnitud sobre el agente, pero de sentido opuesto. Ambas fuerzas son opuestas, no se anulan debido a que se ejercen sobre cuerpos distintos. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está diciendo esta idea, chicos? Miremos la imagen. La chica está haciendo natación, ¿cierto? Y ella se está impulsando con los pies sobre esta como superficie de la piscina o la pared como de la piscina, ¿cierto? Entonces, acá hay una fuerza de acción y reacción. La fuerza de acción es la que ejerce ella sobre esta superficie o la pared de la piscina y la de reacción es la fuerza de la pared en los pies de la chica. ¿Ya? Esto es súper importante, la fuerza de acción y reacción. Porque en muchos de los casos, cuando nosotros trabajamos, siempre que hay una fuerza para abajo, supongamos el peso, vamos a tener una fuerza hacia arriba, que es la normal. Por lo general, las fuerzas siempre se dan de a pares y debido a esta ley de Newton. Que de hecho lo había mencionado en la clase anterior algo sobre esta, pero no tan en concreto como hoy. Entonces, y lo otro es que fíjense, dice que son opuestas y se ejercen en cuerpos distintos.
que tienen la misma magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que numéricamente son lo mismo, pero tienen sentidos opuestos. Como se fijan acá, una va en este sentido y la otra en el otro sentido. De magnitud, por ejemplo, yo le puedo decir que 20 newton, pero una va a ser 20 newton positivo y la otra 20 newton negativo, debido a que son en sentidos opuestos. Ahora, si ustedes se fijaron en uno de los ejercicios acá, o sea acá, disculpen, no ejercicio, en la segunda ley de Newton nos dice la masa inercial. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros trabajamos con la masa inercial y la masa gravitatoria? Yo creo que gravitatoria se entiende súper bien, pero veamos la masa inercial. La masa inercial es la relación que existe entre la fuerza aplicada en un cuerpo y la aceleración adquirida por este. Es decir, fíjense que sale de la misma idea que la masa por aceleración es igual a fuerza, ¿ya? Se trabaja con esta masa y con esta aceleración. Pero, ¿cuál es la diferencia con la gravitatoria? Que es la relación que existe entre el peso de un cuerpo y la aceleración de gravedad. Fíjense, la masa es la misma, o sea, no es que sea la misma. La diferencia es que una se trabaja con la fuerza, por ejemplo, una fuerza de empujar a alguien, pero acá la gravitatoria específicamente es el peso y la gravedad. Porque recordemos que el peso es igual a m por g, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el peso es aquello que nos atrae a la Tierra, ¿cierto? Es por eso que nosotros tenemos que usar la aceleración de gravedad. Nada más que eso. ¿Por qué se los puse? Para que ustedes tengan claro que en el fondo son lo mismo, ¿cierto? Fíjense, masa es igual a fuerza, el peso también es una fuerza, partido en aceleración, y la aceleración de gravedad es una aceleración. La diferencia es que esta trabaja con esta masa gravitatoria, con esta idea de aquello que nos atrae hacia la Tierra. Entonces, como eran poquito, vimos las leyes de Newton. ¿P es lo mismo que W? Sí. Para la gente que la vez pasada estudiamos el tema del peso, yo lo puse con una letra P, pero en muchos textos sale el peso con una letra W, ¿ya? Entonces vamos a los ejercicios, que es lo que más nos importa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro en los ejercicios? Es que algo se puede mover rectilíneo en forma horizontal o en forma vertical, dependiendo del problema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si algo se mueve horizontal, ¿ya? Y no se mueve vertical? La sumatoria de las fuerzas horizontales va a tener una aceleración, porque así es su movimiento. Pero si no se mueve vertical, ¿podemos hacer la sumatoria de todas las fuerzas? Sí, pero en este caso va a ser igual a 0, porque no se está moviendo verticalmente. Un ejemplo muy claro es el ejercicio 1, que dice que sobre una superficie horizontal se desliza un bloque que pesa 20 newton. Aquí ya me está dando el peso, no la masa. Recordemos que también vimos esa diferencia. La aceleración del bloque, que es igual a la cuarta parte de la aceleración de gravedad, para que esto ocurra, el módulo de la fuerza neta debe ser, entonces fíjense. ¿Qué es lo que les dije yo, chicos? Siempre que trabajáramos con las leyes de Newton y estos ejercicios, tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Ahora, el diagrama de cuerpo libre lo hacíamos en un sistema de coordenadas X e Y, porque como estamos trabajando con vectores, no importa el sentido de esta fuerza. Entonces, espérame un poquito que le voy a cambiar el color. Ya. Entonces, fíjense, si acá tenemos la caja que se está deslizando. ¿Y cómo se está deslizando? Me dice que se desliza verticalmente. O sea, horizontalmente, disculpen. Lo que tenemos aquí es una cajita, ¿cierto? O un bloque que se está moviendo horizontalmente, ¿cierto? Así. Así va a ser su aceleración. Entonces, si su aceleración es en ese sentido, las X positivas van a ser en este sentido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sí o sí, la fuerza peso, que es vertical hacia abajo, siempre. Acá es donde sale lo que pregunta la compañera, que se lo pueden poner como una P o bien se lo pueden poner como una W. ¿Por qué, chicos, yo le pongo una flechita arriba? Porque son vectores, ¿ya? P o W es lo mismo, a lo que se refiere es que el peso que vamos a tener, si está puesto en una superficie, como está acá el monito, vamos a tener una normal, que es perpendicular a la superficie, o sea que va hacia arriba en este caso, porque no estamos trabajando con plano inclinado. Ahí vamos a tener la normal. Y fíjense que en este caso en ningún momento me habla de fuerza de roce, así que no la consideremos. Y me está diciendo que se le aplica una fuerza, ¿cierto? Si se está moviendo horizontal, se tiene que haber aplicado una fuerza así para que ésta se moviera, ¿sí?
Entonces, y se aplica una fuerza en el sentido del movimiento para que ésta se pueda mover en ese sentido. Ahí tengo mi diagrama de cuerpo libre, perdón. Una vez que yo tengo mi diagrama de cuerpo libre, chicos, lo que tengo que hacer yo es hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje Y y las sumatorias de las fuerzas en el eje X. Esto es súper importante. No puedo combinar todas las fuerzas. Por ejemplo, ¿qué tengo en el eje Y? Tengo la normal y el peso, o sea, tengo la normal, que es positiva porque va hacia arriba, tengo el peso, que es negativo porque va hacia abajo, y esto, fíjense, y recuerden que la fuerza o la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Eso lo tenemos que tener. Entonces, esta fuerza que está aquí es la fuerza neta, o sea, es la sumatoria de todas las fuerzas. Es la sumatoria de las fuerzas. ¿Ya? Acá hicimos la sumatoria de la fuerza en el eje Y. Tenemos la normal, que es positiva porque va hacia arriba, menos el peso, que es negativo porque va hacia abajo, igual a ¿qué? En este caso, este bloque se está moviendo horizontalmente, no verticalmente. Entonces, si no se mueve verticalmente, quiere decir que su aceleración es 0. Y 0 por la masa o por cualquier otra cosa va a ser 0. Por eso en este caso es 0, chicos, solo porque se mueve horizontalmente, disculpen, y no verticalmente. ¿Y qué pasa, chicos, en el eje X? En el eje X solo tenemos esta fuerza que se aplica para que se mueva, ¿cierto? No tenemos nada más. Y en este caso sí se está moviendo, entonces aquí sí lo podemos poner masa por aceleración. Y ahí tenemos la sumatoria de las fuerzas. ¿Y a mí qué me está pidiendo? El módulo de la fuerza neta para que ésta se mueva. Ya sabemos su peso. Y tenemos que la aceleración de gravedad, la aceleración es la cuarta parte de la aceleración de gravedad. Entonces, si el peso es igual a 20 newton, nosotros podemos sacar de aquí la masa. ¿Por qué? Porque el peso es igual a masa por aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es 10, por ende, y el peso me dice que es 20. Entonces, ¿cuánto vale la masa? En este caso, sabemos que la masa es igual a 2 kilogramos, ¿cierto? Y me está diciendo que la aceleración de gravedad es igual a que la aceleración de este movimiento, disculpen, es igual a la aceleración de gravedad G partido en 4, ¿o no? Es la cuarta parte de la aceleración de gravedad. Eso es lo que me está diciendo. Y G es 10, entonces va a ser igual a 10 partido en 4. Esa va a ser la aceleración. Entonces esta fuerza, chicos, va a ser igual a la masa, que ya dijimos que es 2 kilogramos, ¿cierto? Por esta aceleración por la aceleración que me dice que es igual a la cuarta parte de la aceleración de gravedad, o sea, 10, aceleración de gravedad G, partido en 4. Y esto tiene unidad de metros partidos por segundo al cuadrado. Como esto es una multiplicación, yo puedo simplificar, por ejemplo, el 2 con el 4, y acá me quedaría 2. Y 10 dividido en 2 me quedaría que esta fuerza para que esto se mueva con esa aceleración es de 5 newton. Recordemos que el newton representaba esto de kilogramo por metro partido segundo cuadrado. Entonces, alternativa correcta, letra B. ¿Sí? Entonces, súper importante acá, letra B. Ya, letra B, como dijo un compañero. Ahora, vamos a repasar algunas cositas que algunas personas quedaron con algunas dudas para que los próximos ejercicios no tengan dudas. Ya, primero que todo, cuando nosotros trabajamos con diagramas de cuerpo libre, nosotros, ¿cierto?, trabajamos en un sistema X e Y, independiente de las fuerzas que tengamos. En este caso, esto se mueve solo en el eje X, no se mueve en el eje Y, porque era como un bloque que se estaba moviendo en ese sentido, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago las sumatorias de fuerzas en Y, todas las fuerzas que tenga en el eje Y, voy a tener que en este caso es 0. ¿Por qué? Recordemos que es fuerza neta, o las sumatorias de la fuerza, que es lo mismo, es igual a masa por aceleración. Si este no se está moviendo en el eje Y, no, se está moviendo en el eje X, ¿cierto? Entonces, si no se mueve en el eje Y, su aceleración en el eje Y va a ser 0. Es por eso que acá yo sumo las fuerzas y acá sería masa por la aceleración, que es 0, y esto se me hace 0, ¿ya? Ahora, cuando hago las sumatorias de las fuerzas en X,
sí tengo una aceleración, entonces aquí ya sí pongo masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en este caso sí se está moviendo en el eje X, chicos. Dice que se mueve en una superficie horizontal, ¿ya? Es por eso que en un caso yo lo igualo a 0 en la sumatoria de la fuerza y en el otro no. Tengo que ver en cuál se mueve, ¿sí? Y en todos los casos aplicamos fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza es la fuerza neta, o sea que la sumatoria de todas las fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración. La masa no va a variar nunca porque es un escalar, no va a tener sentido un sentido positivo o negativo, pero la aceleración sí es un escalar. Entonces, si vemos que en el eje Y, miren, hagamos un ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy aquí sentada y me estoy moviendo horizontalmente en esta silla, ¿cierto? Si yo quisiera hacer mi sumatoria de la fuerza en el eje Y, es 0, porque yo me estoy moviendo así, no me estoy moviendo así. Y mi sumatoria en el eje X van a ser igual a mi masa por mi aceleración. Ahora, ¿qué pasa si yo me siento y me paro? Hago todo este movimiento. La sumatoria de mis fuerzas en el eje Y ahora sí va a ser masa por aceleración, porque yo me estoy moviendo en el eje Y, pero no me estoy moviendo en el eje X, por eso la sumatoria de fuerzas en la X va a ser 0. A eso es lo que se refiere, ¿ya? Pero la fórmula que siempre usamos, chicos, en este ejercicio, fuerza, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿ya? Y usamos G como 10, como ya lo habíamos mencionado en otras clases, chicos, porque en realidad la aceleración de gravedad es 9,8, alrededor de 9,8, pero es muy cercana a 10. Y en la PSU se usa 10 por motivos de cálculo. Ya es mucho más fácil trabajar con un múltiplo de 10 que con un decimal, ¿ya? Alguien me pregunta cómo calculé la masa cómo saqué la masa con respecto al peso. En la clase pasada nosotros vimos que el peso era igual a la masa por la aceleración de gravedad. Ya dijimos que la aceleración de gravedad es 10 metros partidos por segundo cuadrado. Sabemos que la masa no la conocemos y el peso acá me dice que pesa 20 newton. Y este peso es 20. Acá tenemos que despejar. Si eso está multiplicando, usamos la división. 20 dividido en 10 va a ser igual a la masa. Por ende, la masa es igual a 2 kilogramos. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y cómo sacó las unidades de medida? Porque recordemos que newton es igual a kilogramo metro partido por segundo al cuadrado. Entonces, este 20 está con estas unidades. Kilogramo metro partido por segundo al cuadrado. Y el 10, que la aceleración de gravedad, está con metros partidos por segundo al cuadrado. Entonces, este se me simplifica con ese y me quedan solo kilogramos. ¿Ya? Ahí, eso es con respecto al peso. Vamos al ejercicio 2 para que sigamos trabajando con esto del diagrama de cuerpo libre. Dice, sobre un cuerpo de masa 5 kilogramos actúa una fuerza constante cuyo efecto muestra el gráfico velocidad versus tiempo. Ahora, acá esto, ¿por qué es interesante, chicos, este ejercicio? Porque me incluye un gráfico, ¿sí? De velocidad versus tiempo. Fíjense, ¿qué pasa con la velocidad en este caso? Cuando tenemos un segundo, la velocidad es 5. A los 2 segundos es 10. A los 3 segundos es 15. A los 4 segundos es 20. Cada vez aumentaba en tiempo un segundo y la velocidad iba variando de 5 en 5. Quiere decir que si esta variación es de 5 en 5, tenemos una aceleración constante, ¿ya? Entonces, dice que tenemos un cuerpo en el cual se le efectúa una fuerza constante. Supongamos que alguien me está empujando y me está empujando con una fuerza que sea constante, significa de igual magnitud siempre. Me están empujando todo el rato con una fuerza. Y acá, chicos, tenemos un gráfico que me está demostrando cómo varía mi velocidad con respecto al tiempo. Lo único que tenemos que hacer en este caso, aquí no vamos a usar diagramas de cuerpo libre, porque ya es análisis de gráfico. Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Esta fuerza constante y me dice, dicha fuerza vale. Me está dando la masa del cuerpo, que es 5 kilogramos. ¿Y qué me falta a mí? La aceleración. Pero si tenemos un gráfico, velocidad versus tiempo, ¿podemos sacar la aceleración? Claramente. De este gráfico yo puedo sacar dos cosas. El área y la pendiente, ¿ya? Si ustedes no recuerdan cuál representa cuál, es fácil de verlo. El área
En este caso, por ejemplo, si yo quiero sacar el área, tengo que dividir esto. Primero saco el área de este rectángulo y después sumo el área del triángulo. Pero fíjense, el área del rectángulo es base por altura, o sea, es base y la base es tiempo por la altura, por esta parte de aquí, y la altura es velocidad. ¿Qué me representa V por T? Me representa la distancia recorrida. Ya, recordemos que velocidad igual a distancia partido tiempo. Si yo despejo distancia, me queda esta formulita de acá. Entonces, ¿me sirve el área? No. Veamos qué me representa la pendiente. La pendiente es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Veamos, ¿qué tenemos en el eje Y? Tenemos velocidad, o sea, me va a quedar algo así, que la pendiente es velocidad partido en... Y en el eje X tenemos tiempo, velocidad partido en tiempo. Y esto sí que me representa la aceleración. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que usar yo? ¿El área o la pendiente? La pendiente. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para que ustedes sepan, cuando lleguen a la PSU y les salga un gráfico, no se aprendan de memoria. Ah, ya. Con esto saco esto, con esto saco esto otro, tal gráfico me representa esto, tal gráfico me representa esto otro. No, chicos, apréndanselo de esta forma, porque el área, fíjense cómo era base por alto, y la base es T, por eso puse T, por la altura que es I, la velocidad. Y esto sale de esta formulita de acá y me representa la distancia recorrida o el camino recorrido. En cambio, si yo trabajo con la pendiente, estoy trabajando con los datos de Y partido los datos de X. En Y tenemos la velocidad y en X tenemos el tiempo. Y la aceleración, la fórmula de la aceleración es velocidad partido en tiempo. Entonces, para yo obtener esta aceleración que necesito para sacar la fuerza, tengo que calcular la pendiente de esta gráfica, ¿sí? Voy a borrar algunas cosas. Entonces, dijimos que la fuerza era igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? La masa ya la tenemos, 5 kilogramos, y la aceleración dijimos que se calcula como la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? La fórmula, la pendiente va a ser igual a la aceleración. Ya dijimos por qué. La fórmula de la pendiente es I2 menos I1 partido en X2 menos X1, ¿cierto? Ahora, si yo digo I2 y I1 estoy trabajando con puntos, yo puedo tomar cualquier punto de esta recta. Yo voy a tomar, por ejemplo, este y el del principio y el final. Pero si ustedes quieren tomar, por ejemplo, este y este de acá al medio, ningún problema, ¿ya? Con cualquier par de puntos que pertenezca a la recta, yo puedo sacar la pendiente. Entonces, supongamos que el punto A, que es este de acá abajo, en X es 1,5, ¿cierto? Y en Y es 5. Y el punto B, que yo le voy a mencionar a este punto de acá arriba, sería 4,20. Entonces, si este es mi X1, este va a ser mi Y1. Si este es mi X2, este va a ser mi Y2. Entonces, cosa de reemplazar, dice Y2 en la fórmula. ¿Qué es Y2? 20. Menos I1. ¿Cuál es I1? 5. 20 menos 5, que es el I de la. Después dice X2. ¿Cuál es X2? 4. 4. Y mi X1 es el X de la, que era 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da esto? Me queda que es 20 menos 5. Acá, perdón, es 1, me equivoqué. Aquí es 1. 20 menos 5 es 15 y 4 menos 1 es 3. 15 partido en 3 es 5. Entonces, mi aceleración es igual a 5. Entonces, mi fuerza es igual a la masa, que me la da el enunciado, 5 kilogramos, y la aceleración, que la acabo de calcular, que también es 5 metros partido por segundo cuadrado. 5 por 5, 25, muy bien, como dijo un compañero, en este caso Newton, porque tenemos kilogramos, metros y segundos cuadrados. 25 Newton. Entonces, alternativa correcta, letra D. ¿Ya? Como muchos dijeron. Entonces, chicos, 25. Ahora, ¿qué es lo que...? Porque yo les pongo ejercicios con los gráficos para que vayamos ya como mezclando un poquito todo lo que ya hemos visto. Recordemos que la idea es que no se aprendan las cosas de memoria, sino que las entiendan. Entonces, ¿por qué hago este análisis de o el área o la pendiente? Porque no es necesario que se aprendan de memoria qué representa este gráfico, sino que ustedes deduzcan qué puedo sacar con cada cosa, ¿ya? Obviamente, si no tengo una recta, sino que tengo una línea así, constante,
no voy a tener pendiente. La pendiente es una característica de la recta de esta inclinación. Si la recta está así, completamente horizontal, por ejemplo, si su velocidad hubiese sido constante, el gráfico hubiese sido así, una línea recta. Ya, horizontal recta, acá no tenemos pendiente, entonces en ese caso solo podemos sacar área, no pendiente, ¿ya? Pero en estos casos que tenemos algo inclinado, ya sea velocidad versus tiempo, distancia versus tiempo, si yo veo algo inclinado, puedo sacar algo con el área o algo con su pendiente. Entonces vamos al ejercicio 3, lo mismo, gráfica. Pero aquí tenemos un ascensor, ¿ya? Alguien me pregunta cuál es el área de la pendiente, lo voy a volver a mencionar al final, pero para que avancemos un poquito el ejercicio. Entonces, ejercicio 3, el ascensor cuyo movimiento está representado en el gráfico tiene una masa total de 800 kilogramos y cuelga de un cable de acero inextensible. ¿Cuál es la fuerza que el cable ejerce sobre el ascensor entre el intervalo de t igual a 3 segundos y 6 segundos? Entonces, acá hay algo súper importante que les quiero mencionar. Cuando nosotros trabajamos con el movimiento de un ascensor, como yo les mencioné anteriormente, en este caso no es como cuando nosotros empujamos una cajita, sino que veamos el diagrama de cuerpo libre. Acá vamos a tener las Y y acá vamos a tener las X. ¿Qué pasa con el ascensor, chicos? El ascensor, voy a cambiar de color, supongamos que este es el ascensor, ¿sí? Hay una cuerda que lo está tirando hacia arriba y este está subiendo en este sentido, por ende su aceleración es en ese sentido, ¿cierto? Se está moviendo y tiene una aceleración hacia arriba, por ende yo voy a considerar todos mis vectores positivos hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué es importante esto que les menciono? Antes de que ustedes vean su diagrama de cuerpo libre, es importante que yo vea para dónde se mueve, ¿ya? Porque si en este caso se mueve vertical hacia arriba, me facilita los cálculos decir que es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Si se moviera vertical hacia abajo, o sea, su aceleración es hacia abajo, me conviene decir que los números positivos están positivos hacia abajo y lo que va para arriba sería negativo, ¿ya? Pero en este caso se está moviendo vertical hacia arriba, por ende todas las cosas que sean vectores hacia arriba van a ser positivos y vectores hacia abajo van a ser negativos. Entonces, fíjense, acá tenemos una cuerda. Y si teníamos una cuerda, ¿qué fuerza teníamos? La tensión. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, recuerden que el cuerpo se pone aquí en el origen y hacia arriba vamos a tener la tensión. ¿Y qué otra fuerza vamos a tener presente? Que siempre está en todos los cuerpos, es el peso. ¿Por qué en este caso, chicos, no tenemos normal? Peso, ¿ya? ¿Por qué no tenemos normal? Porque esto no está sobre una superficie. En el caso anterior nosotros teníamos algo que se estaba moviendo en el eje X, pero estaba sobre una superficie. La normal es una fuerza que aparece cuando tenemos un contacto de un objeto con una superficie. Acá ¿cómo se llama? El ascensor no está en contacto con una superficie. Es por eso que tenemos solo tensión y peso. Y en el eje X no tenemos ninguna fuerza. Solo estas fuerzas son las que tenemos presentes. Entonces, como este se está moviendo en el eje Y, nosotros vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en Y van a ser igual a una masa, a su masa por una aceleración, porque se está moviendo en el eje Y, por ende esta aceleración no se hace cero, ¿ya? Y también, como consecuencia, esta multiplicación de m por a no se hace cero. Entonces, ¿qué es la sumatoria de las fuerzas? ¿Qué fuerzas tenemos? Hacia arriba dijimos que eran las positivas, entonces vamos a tener la tensión. El peso es vertical, pero es hacia abajo, entonces va a ser negativa. Tensión menos peso es igual a... ¿Por qué en este caso no es igual a cero como en los otros casos? Por lo que le expliqué. Porque acá se está moviendo verticalmente hacia arriba, entonces por ende si se está moviendo tenemos una aceleración. Si no se moviera verticalmente, esta sumatoria sería cero, pero no es el caso. Masa por aceleración, ¿ya? Y me dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce el cable? O sea, mi incógnita va a ser la tensión. Y veamos, pero me lo está pidiendo exactamente en este intervalo de tiempo. ¿Y cuál es la pillería de este ejercicio? Que la pillería es que justo entre 3 y 6. ¿Sí? O sea, justo entre aquí y acá. Me está pidiendo cuál es la tensión justo en este intervalo de tiempo. Pero fíjense, en este caso tenemos velocidad versus tiempo. ¿Qué significa que la gráfica sea horizontal y no vertical, y no inclinada como en el caso anterior? Quiere decir que la velocidad en ese intertanto de tiempo es constante. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Y si la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? Es igual a cero.
Entonces, aunque este se está moviendo en el eje Y, en este caso, como me está pidiendo justo este intervalo de tiempo, la velocidad no es que esté quieto, solo que su velocidad es constante. Y si su velocidad es constante, su aceleración es 0. Entonces, esta que está aquí se hace 0. Y 0 por la masa, independiente del valor, se va a hacer 0. Entonces, me queda solo que T, la tensión, menos el peso, es igual a 0. Y ahora despejo la tensión. La tensión me queda que es igual al peso. En cuanto a valor, a módulo es lo mismo, ¿ya? Porque van en sentido contrario. Pero, ¿cuánto es el peso? El peso es igual a la masa por la aceleración. ¿Y cuánto es la masa en este caso? 800. Vamos a poner aquí. Tensión es igual al peso. Y es 800 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es 10 metros partidos por segundo cuadrado. Y 800 por 10 es 8000 newton. Alternativa correcta, letra C. Entonces, ¿cuál era solo la pillería de esto? Supongamos que me hubiese pedido en otro intertanto, por ejemplo, entre aquí y acá. Acá, obviamente, se está aumentando su velocidad, entonces si yo hubiese tenido una aceleración y tendríamos que haber hecho lo que hicimos en el caso anterior, sacar la pendiente, hubiésemos tenido la aceleración, la hubiésemos reemplazado y despejamos T. Pero ¿cuál era la pillería? Que justo en el tiempo que me da, la velocidad es constante. No quiere decir que esté quieto, que su aceleración sea 0. Solo que se está moviendo con una velocidad igual. Siempre igual, por eso constante. Y la característica del movimiento rectilíneo uniforme es que cuando su velocidad era constante, su aceleración era 0. Por eso en este caso, entre ese intervalo, se me hace 0. Y me está preguntando cómo sé yo que sube y que no baja. Recordemos, chicos, que en este caso, fíjense cómo va haciendo. Es cosa que nosotros miremos el gráfico. ¿Qué pasa si el ascensor hubiese bajado? El gráfico no hubiese sido lo mismo. Este gráfico así, velocidad versus tiempo, no es lo mismo que este gráfico así, velocidad versus tiempo. ¿Por qué? En este caso, ¿cómo la velocidad va aumentando, cierto? Va aumentando cada vez más. La aceleración dijimos que era así y la velocidad también va aumentando. Por ende, ambos van en el mismo sentido y dirección. En cambio, en este otro caso, sería que la velocidad va bajando y la aceleración siempre va a ser, en este caso, hacia arriba. ¿Ya? Por eso, en este caso, nosotros podemos saber que está subiendo porque va aumentando su velocidad. Acá se mantiene constante y acá podríamos decir, por ejemplo, que el ascensor va bajando otra vez. Vamos a hacerlo mucho más rápido. Fíjense, me está diciendo que un ascensor, o sea, movimiento vertical, está subiendo. Su aceleración va hacia arriba, por ende todos los vectores que van hacia arriba son positivos. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos? Tenemos una cuerda que ayuda a que este ascensor suba. Entonces la tensión de la cuerda va en este sentido. Recordemos que la tensión es una fuerza que va hacia afuera del cuerpo. Y obviamente vamos a tener un peso, el peso del ascensor. ¿Ya? Este es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, no hacemos sumatorias en el eje X porque no hay fuerza en el eje X, solo sumatorias de las fuerzas en Y, o la fuerza neta en Y es igual a la masa por la aceleración. Esta fórmula es la segunda ley de Newton. En este caso, ¿se está moviendo en el eje Y? Sí. Entonces vamos a tener una aceleración, sí. Por eso no se hace 0 como en el caso, en el ejercicio 1. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos? Las sumatorias de fuerzas. Tenemos la tensión que va hacia arriba, entonces positiva. El peso que va hacia abajo, entonces negativo. Una masa, obviamente, y una aceleración porque este se está moviendo en el eje Y. Pero ¿cuál es la pillería? Que les dije yo que en este caso me pide solo el intervalo entre 3 y 6 segundos. Entonces ya, la tensión yo la quiero conocer. El peso yo la puedo calcular porque la fórmula del peso es igual a masa por aceleración de gravedad. Así que este también numéricamente lo puedo obtener. La masa también lo tengo porque me lo da el enunciado. Lo único que me faltaría a mí para poder despejar la tensión, porque eso es lo que me está pidiendo, cuál es la fuerza que ejerce el cable, o sea, la tensión, lo único que me faltaría a mí obtener es la aceleración. Y obviamente eso lo voy a obtener del gráfico. Voy al gráfico y me dicen en el intervalo entre 3 segundos, o sea, entre aquí y 6 segundos. Entonces yo tengo que mirar el gráfico y decir, pero en este caso, ¿qué pasa con la velocidad?
fíjense, es siempre igual, por eso es que es una línea horizontal y no es como en este caso que es inclinada. Entonces, si es siempre igual, está diciendo que entre los 3 y en ese tiempo se movió con una velocidad constante. Y el movimiento rectilíneo uniforme decía que cuando algo se mueve con velocidad constante, su aceleración es igual a 0. Para la gente que tiene duda con esto va a tener que ver los videos anteriores. ¿Ya? Entonces, fíjense, en este caso, esta aceleración se hace 0. Y 0 por la masa, que en este caso 800, 800 por 0 es 0. Entonces me queda solo tensión menos peso igual a 0. Entonces me va a quedar que la tensión es igual al peso. Y el peso dijimos que era M por G. M es 800 y G lo consideramos como 10 por temas de cálculos. Y 800 por 10 son 8000. 8000 newton es la fuerza de la tensión, en este caso igual al peso. ¿Cuál era lo importante? Que a la hora que yo fuera a obtener esta aceleración, la pillería era en ver que en este caso, en ese intervalo de tiempo, se mueve con una velocidad constante, entonces su aceleración hubiese sido 0. Si me hubiese pedido otro intervalo de tiempo, por ejemplo, entre los 0 y los 2 segundos, acá sí tiene una aceleración porque fíjense, tenemos una inclinación. Entonces ahí tendríamos que haber hecho lo que hicimos en el ejercicio anterior de sacar la pendiente, hubiésemos obtenido la aceleración y la reemplazábamos. Pero coincide que justo en este intervalo de tiempo que nos piden entre 3 y 6, la velocidad es constante. Entonces, vamos al ejercicio número 4. Ya tenemos dos cuerdas, o sea, tenemos dos cuerpos, uno está colgando y tenemos una polea, así que es súper importante. Ahora, tenemos dos cuerpos. La clase pasada dijimos que en el diagrama de cuerpo libre, si tenemos dos cuerpos son dos diagramas de cuerpo libre, ya eso es súper importante. Entonces cuando me hable, por ejemplo, dice, despreciando el roce, ¿qué quiere decir eso? Que acá ya no consideramos el roce, ¿ya? Alguien me pregunta por qué no multiplico por 9,8, chicos, le he dicho 1.000.000 de veces que no uso 9,8 y se usa 10 por temas de cálculos. 9,8 nosotros lo podemos aproximar a 10, es muy cercano, y en la PSU se usa 10 y 9,8 para que no trabajen con decimales, ¿ya? Entonces, ejercicio número 4. Despreciando el roce, para la siguiente figura es correcto afirmar que el módulo de la fuerza normal sobre el cuerpo A es 20 newton. La aceleración del bloque B es 8 y la tensión de la cuerda es 16. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es, siempre que antes de empezar con este ejercicio, ya no tenemos gráfico, así que es directamente diagramas de cuerpo libre. Tenemos dos cuerpos, un bloque A y un bloque B, por ende vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Primero que todo, antes de hacer cálculos, siempre diagramas de cuerpo libre, porque nos sirve para visualizar un poco mejor las cosas. Entonces, vamos a tener un diagrama de cuerpo libre para, este va a ser el diagrama de cuerpo libre para el bloque A, y vamos a tener otro diagrama de cuerpo libre, para el cuerpo B, ¿ya? Esto es importante. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Antes de poner la fuerza es ver para dónde se está moviendo esto, chicos. En este caso, esto se está moviendo así. Este bloque se está moviendo hacia allá, ¿cierto? El bloque A se está moviendo en ese sentido y el bloque B se está moviendo en este otro sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que si el bloque A se mueve en este sentido, la aceleración de A va a ser en ese sentido, todas las cosas van a ser positivas. Y el bloque B, si se está moviendo verticalmente hacia abajo, ¿cierto? Este va a ser el movimiento. La aceleración de B, todo va a ser positivo lo que esté hacia abajo, ¿ya? Entonces, veamos. En el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenemos? Vamos a analizar el cuerpo A. Vamos a cambiar los colores para ver la fuerza. En el primer caso, ¿qué tenemos? Tenemos el peso que es vertical hacia abajo, ¿cierto? Vertical hacia abajo tenemos el peso. Como el cuerpo A está apoyado sobre una superficie, sale la fuerza normal hacia arriba, ¿cierto? Y además tenemos una cuerda. Y esta cuerda, recordemos que la tensión, siempre que aparece una cuerda tenemos tensión. Si acá es una polea, tenemos una sola cuerda, por ende es una sola tensión. No son tensiones distintas, ¿ya? Entonces, y la tensión siempre es una fuerza que va hacia afuera del cuerpo. Si aquí está el cuerpo, la tensión va hacia afuera. Entonces va en este sentido, ¿sí? Esa sería la tensión.
¿Por qué no le pongo TA para diferenciarla? Porque es la misma cuerda, por ende la tensión de A va a ser igual a la tensión de B. Vamos ahora al diagrama cuerpo libre de B. Tenemos esta cuerda y la tensión va hacia afuera del cuerpo, o sea, va hacia arriba, ¿cierto? La tensión va hacia arriba y obviamente tenemos el peso que va hacia abajo. Siempre vertical hacia abajo es el peso, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante en este caso? Porque acá no puse TA y TB, porque como es una polea, es la misma cuerda, por ende es la misma tensión, solo que están en dirección y sentidos distintos. Pero no es necesario que yo le diferencie esta T de un cuerpo y otro porque son los mismos. Acá sí hay que diferenciar el peso de A y el peso de B, porque no son el mismo peso, ¿ya? Importante. Entonces, una vez que tengo los diagramas de cuerpo libre, yo puedo hacer sumatorias de fuerzas. Hagamos la sumatoria, vamos a hacer las sumatorias de fuerza para el cuerpo A. Las sumatorias de fuerza en el eje Y. En este caso, vamos a tener, ¿qué tenemos? La normal va hacia arriba, así que va a ser positiva. El peso va hacia abajo, entonces va a ser negativo. Y en este caso es igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que acá estamos usando fuerza igual a masa por aceleración. El bloque A no se está moviendo en el eje Y, se está moviendo en el eje X, se está moviendo así, dijimos acá arriba, lo dije en rojo, ¿sí? Entonces, por ende, acá se hace 0, porque como no se mueve en el eje Y, solo se mueve en el eje X, esta aceleración se me hace 0. Y 0 por otra cosa es 0, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que las sumatorias de las fuerzas en X, ahora sí. ¿Para qué lado se está moviendo el bloque A? Dijimos en este sentido, ¿cierto? Así. Hacia la derecha, por ende, las cosas que van hacia la derecha van a ser positivas. Coincide que la tensión va hacia la derecha, entonces la tensión va a ser positiva. Como dice que se desprecia el roce, yo no considero una fuerza de roce hacia el otro lado porque me dice despreciando el roce, ¿ya? Entonces, en X solo tenemos la tensión. Y en este caso sí va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque se está moviendo en el eje X, ¿ya? Ahora vamos a las sumatorias de fuerza en el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Solo se mueve en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y sí va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es lo importante acá, chicos? ¿Por qué recalco tanto esto? ¿Hacia dónde se mueve? Porque fíjense, en este caso, ¿hacia dónde se mueve? Vertical hacia abajo, ¿cierto? ¿Y qué les dije yo? Si se mueve vertical hacia abajo, quiere decir que la aceleración va en esa también dirección y sentido, porque se mueve en esa dirección y sentido. Por ende, todas las cosas que van para abajo es positivo. Entonces, en este caso, ¿qué es positivo? El peso, y negativo, obviamente, como es en el otro sentido, es la tensión. Entonces, fíjense, si yo lo pienso así, yo digo que el peso es positivo porque el peso va igual en el mismo sentido del movimiento, menos la tensión es igual a masa por aceleración. Si alguien no entiende esto y hace, por ejemplo, dice tensión menos peso, la diferencia es que acá la aceleración quedaría negativa, ¿ya? Miren, yo lo hice de esta forma. Para la gente que no lo entiende de esta forma, sino que siempre lo ve positivo para arriba y negativo para abajo, entonces a ustedes le hubiese quedado tensión menos peso, pero acá le hubiese quedado igual a menos masa por aceleración. ¿Por qué menos? Porque la aceleración también es un vector. Y en este caso la aceleración, que va en el mismo sentido del movimiento, va vertical hacia abajo. Así que cuidado con eso. Para la gente que lo haga de esta manera o de la manera que lo expliqué yo, le va a dar el mismo resultado. Pero este menos de acá aparece por eso, porque la aceleración es un vector y en este caso apunta hacia abajo, porque en ese sentido se mueve el bloque B, ¿ya? Por eso yo les recomiendo siempre que consideren positivo para la misma dirección y sentido de donde se está moviendo cada cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso anterior dijimos que era sentido en este eje, en este sentido y dirección de la X, porque se movía en esa dirección y sentido, ¿ya? Y ahora ya tenemos las sumatorias de fuerza y podemos despejar cositas. Entonces veamos, ¿qué me dice la primera? Dice, la fuerza normal sobre el bloque A es 20 newton. Me está hablando de la normal sobre el bloque A, o sea, queremos esto. Y es cosa llegar y despejar aquí. Entonces la 1 tenemos que la normal, la voy a despejar al tiro acá. Normal menos peso igual a 0, normal es igual al peso, ¿ya? ¿Cuánto es la masa? Me lo dice, ¿cierto? Del bloque A me lo dice acá, la fotito dice que es 2 kilogramos. Y la aceleración, disculpen, y
peso es m por g, recordemos. Y g ya dijimos varias veces que lo consideramos 10. 10 metros partidos por segundo. Entonces, exactamente, la normal, 2 por 10, 20. Esto es verdadero. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo importante de la segunda pregunta? Me dice, la aceleración del bloque A es 8 y la tensión de la cuerda es 16. Entonces me está hablando del bloque A, primero, que es 8. Si yo voy, ¿a dónde puedo sacar la aceleración de aquí? Pero, ¿cuál es mi problema? Que mi incógnita es la aceleración, tengo la masa, pero tampoco tengo la tensión. Pero veamos acá la sumatoria. La tensión es la misma, la aceleración es la misma, porque es un solo movimiento. La masa la conocemos y el peso lo podemos calcular como la masa por aceleración de gravedad, que en este caso para el bloque B, el peso sería 80, ¿cierto? 8 por 10. Entonces, si tengo dos incógnitas y dos fórmulas, puedo hacer un sistema de ecuación. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro el tema de las sumatorias de fuerzas, pero necesito hacer espacio, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora yo va a ser agarrar esto que dejamos aquí, esa fórmula y esta otra fórmula, hacer un sistema de ecuaciones, porque en ambos casos tengo la misma incógnita, tensión y aceleración, hacer un sistema de ecuación para saber si es verdadero tanto el enunciado 2 y el enunciado 3. Con eso vamos a matar dos pájaros de un tiro. Así que espero que le haya quedado claro hasta aquí para borrar y volver, si no nos va a quedar todo aquí muy junto. Ya, borré entonces, chicos, y ahora voy a calcular la aceleración y la tensión, ¿cierto? Dijimos que en la primera fórmula teníamos que la tensión era igual a la masa por la aceleración. Esa era una fórmula. Esta era la masa de A, ¿cierto? Y la otra fórmula, que esta se desprendía del bloque A y del bloque B, teníamos otra que decía que el peso menos la tensión, este es el peso de B, menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración. Fíjese que tanto la aceleración y la tensión no le pongo tensión de A, tensión de B, porque en ambos casos es lo mismo, por eso no es necesario ponerlo. Entonces, veamos la primera fórmula. Tensión es igual a masa por la aceleración. ¿Cuál es la masa de A? 2 kilogramos. Entonces me queda 2 por A, ¿cierto? En el caso de acá, mi incógnita también son la misma, tensión y aceleración. Entonces vamos a poner los otros datos. El peso de B, ¿cómo lo calculo? El peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. ¿Cuánto es el peso de B? O sea, disculpen, la masa de B es 8, la aceleración de gravedad es 10. Entonces, 8 por 10, 80. Entonces, el peso de B es 80. Acá me quedaría 80 es igual, menos la tensión que no la conozco, es igual a la masa de B. ¿Cuánto es la masa de B? 8 por la aceleración. Entonces, fíjense, me quedó un sistema de ecuación con dos fórmulas y dos incógnitas. Esta parte de aquí ustedes pueden usar, recuerden que para el sistema de ecuaciones tenemos tres formas de hacer. Podemos hacer igualación, sustitución o reducción. Cualesquiera que a ustedes les sirva, chicos, les pueden usarla. Yo voy a usar la igualación. Por ejemplo, en la fórmula 1 tenemos despejar la letra T. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Despejar la letra T en la fórmula 2. Despejo T de acá. Me queda que T es igual, despejarla significa que la dejo solita a un lado y todo lo otro lo dejo hacia el otro lado. Entonces, T es igual a 80 menos 8A, ¿cierto? Entonces, fíjense, en ambos casos, tanto en la fórmula 1 y la fórmula 2, tengo despejada la tensión. Como la tensión es igual en ambos casos, yo puedo igualar 2A, que es la tensión de acá, es igual a la tensión de acá abajo, que es igual a 80 menos 8A. Y entonces ahora puedo obtener la aceleración. Tengo que 2A más 8A es igual a 80. Entonces acá me queda que 10A es igual a 80, ¿cierto? Como esto se está multiplicando, me queda que A va a ser igual a 80 dividido en 10, que es igual a 8 metros partidos por segundo cuadrado. Entonces, el enunciado 2, este ya habíamos dicho que era verdadera, también es verdadero. Y fíjense, si tenemos la aceleración, después me pregunta la tensión de la cuerda. Por ejemplo, podemos sacarlo aquí de la primera fórmula, podemos sacar al tiro porque ya tenemos la aceleración. Dice que la tensión es igual a la masa de A. ¿Cuánto es la masa de A? 2 kilogramos. Y ya sacamos que la aceleración es 8 metros partidos por segundo al cuadrado. Y 2 por 8, 16. Entonces también es verdadera.
todas son verdaderas, entonces sería la letra D. Ya, alguien me pregunta por la fórmula de la tensión. La única que tiene fórmula, chicos, es el peso. La tensión no tiene fórmula, la tensión se tiene que sacar mediante lo que acabamos de hacer. Entonces, fíjense, ¿qué hicimos para la gente que quedó así como media confusa? Primero que todo, siempre que tengamos estos ejercicios, diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son para cada cuerpo. O sea, acá tenemos dos cuerpos, dos diagramas de cuerpo libre. Sumatorias de fuerzas, tanto en X, en Y, en ambos casos. En el cuerpo A se movía en X, pero no en Y. ¿Ya? En X, entonces, teníamos las sumatorias de fuerza igual a masa por aceleración. En Y teníamos sumatoria de fuerza igual a 0 porque no se mueve en Y, se mueve en X. Para el cuerpo B no se mueve en X, entonces solo hacemos sumatorias de fuerzas en Y. Y teníamos que las sumatorias de fuerza en Y también eran masa por aceleración porque teníamos su movimiento es en Y. ¿Ya, chicos? Después de esto que hicimos, fuimos sacando cosas que nos van pidiendo. ¿Qué pasó en un momento? Pasó que me pedían la aceleración y yo cualquier fórmula que iba, mi incógnita era tanto la aceleración como la tensión. Pero si tengo dos, por eso es importante siempre diagramas de cuerpo libre y hacer al tiro nuestras formulitas, o sea, estas como sumatorias de fuerzas. Porque ¿qué hago yo? Agarro una, agarro otra y puedo hacer un sistema de ecuación en donde saqué la aceleración y la tensión de ambas. ¿Ya? Así que eso con respecto a este ejercicio. Vamos a quedar hasta acá entonces hoy día, chicos. Espero a la gente que quedó con algún tipo de confusión, por favor, vuelvan a ver la clase, intenten hacer ustedes los ejercicios. Lo más importante en este tipo de ejercicios son diagramas. Si ustedes hacen bien el diagrama de cuerpo libre y a la hora de hacer las sumatorias de fuerza ponen los signos de forma correcta, de ahí hacia abajo es puro cálculo matemático. Entonces, aquí, ¿cuál es lo principal y lo primordial a reforzar? Es esta parte, diagramas de cuerpo libre, y hagamos las sumatorias de fuerza y entender que si se mueve en un eje vamos a tener una aceleración. En el otro, si no se mueve, vamos a tener una sumatoria de fuerza, pero esta aceleración se va a hacer 0. ¿Ya? Yo sé que yo hago los cálculos mucho más rápidos, pero como empezamos atrasados, miren, ya son las 5:20. Aparte alcanzamos a hacer esto porque la otra profesora que viene ahora llega a las 5:30. Así que eso, chicos, vamos a quedar hasta aquí. A la gente que haya quedado con dudas en cuanto a cálculo, vuelvan a rehacer los ejercicios. Recuerden que la clase se sube con, si no me equivoco, 48 horas para que vuelvan a ver la clase y vuelvan a hacer ustedes todos estos cálculos matemáticos. Pero a ensayar diagramas de cuerpo libre y las sumatorias de fuerza. Tienen que recordar que son vectores. Entonces es súper importante que yo en este diagrama de cuerpo libre las localice bien para saber cuáles son positivas y cuáles son negativas. ¿Ya? Y con eso, de ahí hacia abajo, como les dije, son solo cálculos. Ya, chicos, espero que estén bien. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Bueno, y nuevamente perdón por haber iniciado la clase atrasadas, pero fueron problemas técnicos que no... Cosas que pasan, ¿ya? Así que muchas gracias a la gente que asiste siempre a la clase y que aporta de forma positiva, ¿ya? Así que cuídense, nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.